Primera Tesalonicenses, solamente el versículo 1 vamos a leer. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le damos gracias también, oh Dios, porque nos reunimos, apartamos este día, primeramente porque es el día que tú resucitaste de entre los muertos, te manifestaste a los tuyos, impartiste paz. Pensando en eso, recordando eso, nos reunimos este domingo también para abrir la Escritura y pedirte, oh Dios, que tú nos hables a través de ella, entendiendo que es el medio principal por el cual nos hablas. Así que necesitamos eso, oh Dios, que tu voz sobre en nuestros corazones, quebrante nuestras vidas, nos restaures, nos conduzcas al arrepentimiento, nos animes. Cada corazón puede estar en una diferente condición delante de ti, con diferentes necesidades que solamente tú conoces, oh Dios, pero que puedes suplir, tratar con las Escrituras. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables y nos bendigas. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, qué privilegio ser parte de una iglesia local, ¿no? No sé si se detuvieron a pensar eso en un momento y a contemplar las bendiciones que tenemos al tener una parte activa dentro de una iglesia local, ¿no? El Señor nos ha bendecido de una manera impresionante, de muchas maneras, ¿no? Ahora, a veces nosotros estamos tan acostumbrados a eso, a ser parte de una iglesia local o a hablar de la iglesia, que dejamos de valorar lo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero en la iglesia local hay personas que oran por nosotros, eso ya es un montón. Una bendición impresionante que otro creyente pueda orar por vos. A lo mejor ni siquiera lo sabés, pero Él está orando por vos y Dios puede bendecirte de esa manera. Es un medio por el cual Él nos bendice. Somos edificados por la predicación de la palabra, adoramos juntos al Señor, celebramos las ordenanzas como recién lo estábamos haciendo, somos exhortados cuando nos desviamos, somos animados también cuando estamos débiles, caídos o atravesamos pruebas, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Sin mencionar lo precioso que es crecer en el entorno de una iglesia local, ¿no? De cuántas cosas somos librados y cuántas bendiciones recibimos también, ¿no? Ahora, Dios ha querido entonces que la vida cristiana se viva en comunidad y no en aislamiento, ¿no? Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar, ¿qué es lo que hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia? ¿Es el edificio? ¿Son las letras de afuera que dicen iglesia y nos identifican como iglesia? ¿Es la música religiosa? ¿Es la historia de la congregación? ¿Es porque tenemos una personería jurídica? ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia, ¿no? Al comenzar esta carta, hermanos, Pablo responde esa pregunta desde el primer versículo. Antes de dar instrucciones, antes de corregir algunas cosas en la iglesia, antes de aclarar algunas dudas en cuanto a la muerte, en cuanto a la venida del Señor, y antes de aclarar muchas otras cosas, Pablo les recuerda quiénes son. Porque la identidad de una iglesia no comienza con lo que ésta hace, con lo que sabe o con lo que lograron, sino con lo que Dios ha hecho por eso, ¿no? En este saludo de Pablo, hermanos, encontramos una de las definiciones más hermosas de la iglesia. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Allí descubrimos qué es una verdadera iglesia y por qué es un privilegio ser parte de una, ¿no? Entonces, una iglesia verdadera no se define por su ubicación, por su tamaño, sus actividades, sino por su unión con Dios Padre y con el Señor Jesucristo, ¿no? Esto quiere decir que la iglesia es de arriba, aunque esté acá abajo, ¿verdad? Tiene una ciudadanía celestial, aunque vive en este mundo, pero su origen, su destino, su vida misma están en Dios, ¿no?
Localmente las iglesias están establecidas en un lugar particular, una cultura, un contexto específico, pero su verdadera ciudadanía es celestial, ¿no? Y este versículo nos deja ver eso, ¿no? Esa es nuestra identidad más profunda, queridos hermanos. No somos simplemente una asociación de personas con creencias similares. Somos el pueblo de Dios. Estamos unidos a Cristo por la fe. Y eso es mucho más precioso, ¿verdad? Vivimos en esta tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. Con la ayuda del Señor, hoy solamente vamos a introducirnos a esta preciosa carta que Pablo escribió a la iglesia de los tesalonicenses. Vamos a titular Una iglesia en Dios. Nos detendremos solamente en el primer versículo, con su debido contexto, y continuamos desarrollando esa pregunta. ¿Qué hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia? Para responder a eso, hermanos, tenemos que retroceder hasta el comienzo, ¿no? La fundación de esta congregación y su origen, ¿no? Antes de saber cómo Pablo les saluda, necesitamos saber cómo Dios formó esta iglesia. Antes de ver la iglesia ya establecida, debemos verla nacer. En primer lugar, una iglesia reunida por el poder del Evangelio. Acompáñenme a Hechos capítulo 17. Vamos a leer esos 9 versículos. Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Bueno, ahí tenemos el origen de esta congregación en Tesalónica, ¿no? Como habrán notado, Pablo se encuentra en su segundo viaje misionero, con ese deseo de visitar a los hermanos. Viene de sufrir duramente en Filipos, capítulo anterior. Fue azotado, encarcelado, injustamente, por supuesto, y finalmente liberado por la intervención de Dios. Ahora, lejos de detenerse, él continuó anunciando el Evangelio hasta que llegó a esta región de Tesalónica, una de las ciudades más importantes de Macedonia, ¿no? Los comentaristas dicen que era una ciudad estratégica, la capital de Macedonia, un importante centro comercial, estaba atravesada por la Vía Egnacia, una de las principales rutas del Imperio Romano, una ciudad cosmopolita, próspera y también pagana. Podemos decir, este es un lugar difícil para establecer una iglesia local. Así parece, ¿no? Ahora, Pablo no llegó allí, hermanos, con un plan de marketing, nada de eso. Él no llegó tampoco haciendo espectáculo para atraer multitudes. Lucas dice aquí que, conforme a su costumbre, entró en la sinagoga y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Y este es un detalle muy importante para entender esta iglesia, hermano. El ministerio de Pablo estaba centrado en la exposición de la Escritura. Él solo se enfocaba en anunciar a Jesucristo. Como hemos visto aquí, lo hizo durante 3 sábados y concluía todo su mensaje después de mostrarle con la Biblia que Jesús era el Mesías. Y este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías.
Ese era el mensaje de Pablo a donde quiera que él se dirigía, ¿no? Su mensaje no giraba alrededor de consejos para una vida mejor, cómo solucionar los problemas del hogar, cómo llenar el vacío del corazón y todas esas cosas, no. Giraba alrededor de una persona, Jesucristo. Él quería darlo a conocer. El centro de su predicación era el Evangelio. Y Dios bendijo esa predicación, hermano. Algunos creyeron en él, algunos judíos, un poco más de griegos, algunas mujeres también nobles se convirtieron al Señor. Entonces, así nació la iglesia de los tesalonicenses. El Evangelio fue predicado, el Espíritu Santo aplicó la palabra a los corazones y llegaron a la fe en arrepentimiento, ¿verdad? Así nace la congregación. Ahora, el nacimiento de esta iglesia, como hemos leído, no fue sin persecución, ¿no? Como siempre pasa que donde se siembra la semilla, el enemigo de nuestras almas se opondrá, ¿no? Los judíos incrédulos, movidos por celos, provocaron alboroto en la ciudad, atacaron la casa de Jasón, acusaron a los creyentes de trastornar el mundo y que proclamaban supuestamente a otro rey, Jesús. Es decir, desde sus primeros días, esta iglesia conoció el costo del discipulado, lo que implica seguir a Jesús. Y eso fue bueno para esta iglesia, porque nadie podía seguir a Cristo entonces por conveniencia. Estaba a la vista lo que implicaba seguir a Jesús. ¿Y quién iba a animarse a ser parte de una congregación que de antemano sabe que va a padecer o puede padecer por causa del Señor Jesús? Entonces, quienes permanecieron, lo hicieron porque habían sido verdaderamente transformados por el Evangelio. Su fe descansaba en la convicción de que Jesús era el Señor. El domingo pasado mencioné que aquello que te sostendrá en las pruebas son las fuertes convicciones que tengas con respecto a quién es Dios, ¿no? Cómo es su carácter. Eso ha de sostenerte, ¿no? En ese contexto, explica entonces el tono de la carta. Pablo escribe a una congregación joven, perseguida ya desde el principio, y a la que debió dejar antes de lo que hubiera deseado, ¿no? Su preocupación pastoral lo llevó a enviar a Timoteo a Tesalónica. Lo pueden ver luego en el capítulo 3, versículo 6, para justamente conocer su estado espiritual. Y al recibir las buenas noticias de su firmeza, él escribió esta carta para alentarlos, fortalecerlos y exhortarlos a perseverar. La lección fundamental es: toda iglesia verdadera nace con el poder del Evangelio, no con otras cosas, queridos hermanos. Es más, se sostiene, persevera y triunfa por el mismo Evangelio. La iglesia no surge porque un grupo de personas estuvieron unánimes y decidieron reunirse en un lugar particular, ni tampoco porque exista un edificio que hay que ocupar y hacer iglesia, o porque tenga una estructura organizativa. La iglesia existe porque Dios llama a pecadores por medio de la proclamación del Evangelio, Cristo crucificado y resucitado, y los incorpora a un mismo cuerpo. Así nació esta iglesia y así nace toda iglesia verdadera. Y ese mismo principio sigue vigente hoy. Está bueno tener en las congregaciones diferentes actividades, programas para jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, como tratamos de hacer aquí. No hay nada pecaminoso en eso, no es antibíblico, es provechoso para nuestras almas. Pero lo que da vida a una iglesia no son sus programas en sí, ¿no?, su música o sus recursos, sino el Evangelio de Jesucristo, fielmente predicado y poderosamente aplicado por el Espíritu Santo. Y donde Cristo es anunciado y Dios salva a pecadores, allí nace y crece la verdadera iglesia. Así que el fundamento de esta iglesia no nace principalmente de la iniciativa de algunos hombres de querer reunirse a adorar a Dios. Nace en que Dios llamó a pecadores por medio del Evangelio y los hizo su pueblo. Eso es precisamente lo que significa la palabra iglesia, ¿no? Eclesía del griego es la que se utiliza aquí. En el mundo griego
designaba una asamblea, ¿sí? O reunión de personas para tratar diferentes cosas. Puede ser una reunión religiosa, social, política, bueno, toda reunión, eso era una eclesía. Ahora en el Nuevo Testamento el término adquiere un significado mucho más profundo. Es la asamblea del pueblo que Dios ha convocado para sí por medio de Jesucristo. Es decir, más que enfatizar la etimología de la palabra, el Nuevo Testamento resalta la realidad que representa un pueblo reunido por la iniciativa de Dios. Por eso, la iglesia no es principalmente un edificio, aunque nosotros hablamos así, ¿no? Voy a ir a la iglesia, y nos estamos refiriendo como que vamos a un lugar particular, no tiene nada de malo, ¿no? No es una denominación o una organización religiosa. Es una comunidad de hombres y mujeres que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, reunidos para adorarle, servirle y anunciar su evangelio. Esa es la iglesia a la que Pablo escribe, ¿no? Y esa es la iglesia de la que, por la gracia de Dios, nosotros también formamos parte, ¿no? Ahora, sin hacer mucho esfuerzo, el mismo texto nos presenta dos aplicaciones posibles, ¿no? Primero, confiemos en el poder del Evangelio. La iglesia de Tesalónica, hermanos, nace en un lugar poco prometedor. No daba la situación como para que la iglesia sobreviviera a la persecución, y también debido a que Pablo estuvo muy poco tiempo sirviendo en esa iglesia. Se cree que no estuvo más de 3 meses en Tesalónica. Acá el texto explícitamente dice que durante 3 sábados él estuvo predicando. Ahora, la evidencia interna de la carta nos muestra que realizó algunas cosas más, como que da para que estuviera un poco más de tiempo. Pero ¿cuánto más? 2 meses, 3 meses. Es decir, no tuvo tiempo para desarrollar bien el ministerio. No pudo discipular mucho a las personas, no pudo acompañarlas. Todo indicaba que esta iglesia tenía que desaparecer. Sin embargo, aquí está. Aquella joven congregación no solo permaneció firme, también llegó a ser un ejemplo para los creyentes de Macedonia y Acaya. Noten el versículo 7, volviendo a 1 Tesalonicenses 1. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Qué explica esto, hermanos? ¿Un milagro? Sí, es verdaderamente un milagro, el poder del Evangelio. El Evangelio en sí, dar vida a los muertos, es un milagro. Y eso pasó en Tesalónica. ¿Qué nos recuerda, hermanos? Esto nos enseña, nos amonesta que nuestra confianza no debe descansar en los recursos humanos. Damos gracias a Dios por una buena organización, por actividades para todas las edades, por líderes fieles, pero nada de eso puede producir vida espiritual. Solo el Evangelio tiene la capacidad y el poder para convertir a los pecadores, para dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Por eso, como iglesia local, nunca debemos desplazar el centro de nuestra vida congregacional. Nuestra prioridad debe seguir siendo la predicación fiel de la palabra de Dios. El resto se encargará el Señor. Si esto se encuentra en una iglesia local, suficiente, hermanos. Después, si tenés algunas diferencias por cuestión de formas, tradiciones o gustos personales, que a veces disfrazamos de verdades bíblicas, es secundario. Lo importante es que se predique y se viva un evangelio bíblico. Y eso es algo que escasea en nuestros días, ¿verdad? Ojalá todas las congregaciones de esta ciudad predicaran el evangelio, pero muchos pueden dar testimonio de que no es así, ¿no? O es un evangelio distorsionado, que termina siendo un falso evangelio igual. Un evangelio diluido. Si tienes una iglesia donde se predica el evangelio, qué privilegio te ha dado Dios, mi queridos hermanos. Qué privilegio. Segundo, la realidad de la iglesia local. Esta es una segunda aplicación. Pablo no escribe solamente a la iglesia. ¿A quién escribe?
a la iglesia de los tesalonicenses. Hay que leer detenidamente el texto, ¿no? Es decir, la iglesia universal de Cristo se manifestaba concretamente en una congregación local, en una ciudad específica, compuesta por personas reales, con nombres, virtudes, luchas y necesidades. A veces escuchamos decir, hoy está muy de moda, ¿no? Yo pertenezco a la iglesia universal, yo soy de Cristo por la fe, pero no necesito una iglesia local. Aunque algunos no lo dicen, lo viven de esa manera. O sea, su vida da testimonio de que no necesitan una iglesia local. Sin embargo, esa no es la perspectiva del Nuevo Testamento. La iglesia universal siempre se expresa en iglesias locales. Siempre lo vas a ver. Las cartas apostólicas fueron dirigidas en su mayoría a congregaciones concretas, pastoreadas por ancianos concretos. Los creyentes se comprometían con comunidades concretas. Por eso no basta con decir, yo amo a Cristo, yo le pertenezco, yo hice profesión de fe, yo serví por muchos años. Cristo ama a su iglesia, hermanos, y nos llama a vivir nuestra fe junto a otros creyentes. Y queridos hermanos, no es lo mismo asistir a una congregación que vivir la fe junto a otros creyentes. Hay una diferencia abismal. Muchos asisten a la iglesia, pero no viven la fe con los hermanos, lamentablemente. Pero eso no es lo que nos ha llamado el Señor Jesús. Y añado, no existe el cristianismo aislado como modelo normal de vida. Dios salva individuos, nadie puede negar eso, pero los incorpora a un pueblo. Y la iglesia local no puede ser un agregado opcional de la vida cristiana, porque es el contexto el cual Dios diseñó para tu crecimiento, para tu fortalecimiento, para la perseverancia, para el servicio de sus hijos. Quien se aleja de una iglesia local, se aleja del diseño de Dios. La iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que nace por el poder del Evangelio. Se sostiene, persevera y triunfa por ese mismo poder, ¿no? En segundo lugar, una iglesia cuya verdadera identidad está en Dios. Continúa el texto, volviendo al versículo 1. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esta es la afirmación central, hermanos, del versículo. ¿Por qué no también de todo lo que sigue después en la carta? Los creyentes vivían en Tesalónica, es una ciudad pagana e idólatra, pero espiritualmente ellos estaban en Dios. Otra vez, aquí está el hecho de que su ciudadanía principal era celestial. Su seguridad provenía de su unión con el Padre y con el Hijo. Toda la vida de la iglesia encuentra su propósito en esa unión, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, ¿no? En este versículo, hermanos, tenemos una de las preposiciones más importantes de toda la Biblia. ¿Notan? En. Pablo no dice simplemente a la iglesia de los tesalonicenses, sino a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa pequeña palabrita expresa una verdad inmensa, la unión del creyente con Dios por medio de Cristo. En el Nuevo Testamento, ustedes saben, estar en Cristo o estar en Dios no significa solamente creer en Él o identificarse con Él, significa que existe una unión espiritual real y permanente entre Cristo y su pueblo. Todo lo que somos, queridos hermanos, todo lo que tenemos como creyentes, dependen de esa unión. Noten algunas citas. Porque estamos en Cristo, hemos sido reconciliados con Dios. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. También, porque estamos en Cristo, somos adoptados como hijos. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso no es todo. Porque estamos en Cristo, ya no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si no estás en Cristo, sí hay condenación para vos, independientemente de la fe que profeses. Es necesario estar en Cristo. ¿Cuánto tenemos entonces, hermanos, en Cristo? Eso explica entonces por qué Pablo define primero a la iglesia por su relación con Dios antes que por su ubicación geográfica. Ellos estaban en Tesalónica, sí, pero por encima de eso estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso también nos muestra a nosotros, como mencioné, la iglesia posee una doble ciudadanía, ¿no? Así somos. Vivimos en la tierra, trabajamos, estudiamos, formamos familia, participamos en la sociedad, pero pertenecemos al cielo. Está inserta la iglesia en una cultura determinada, pero su lealtad suprema pertenece a Cristo. Esta verdad era importante especialmente, hermanos, para esta iglesia local de Tesalónica, ¿no? Vivían rodeados de idolatría, inmoralidad y persecución. Todo a su alrededor les recuerda que ellos son una minoría, como le pasa a muchos creyentes en diferentes partes del mundo. Sin embargo, Pablo les recuerda que su identidad no debía construirse a partir de las circunstancias, sino de su posición delante de Dios. No eran ante todo ciudadanos de Tesalónica, eran un pueblo en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Es fácil identificarnos para nosotros por nuestra profesión, nuestra nacionalidad, o definirnos así por nuestra edad, incluso por la denominación a la que pertenecemos. Pero ninguna de esas cosas constituye, ¿verdad?, nuestra identidad más profunda. Lo que verdaderamente nos define es que estamos unidos a Cristo. Esa unión es la fuente de nuestra vida, el fundamento de nuestra seguridad y la razón por la cual la iglesia persevera hasta el fin, sin importar cuán hostil sea el mundo que les rodea, ¿no? Estamos unidos a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Ahora, yo sé, hermanos, por ahí mencionar estas cosas puede sonar demasiado espiritual, demasiado abstracto, como que no tiene ninguna incidencia en nuestra vida cotidiana y práctica, pero no es así, queridos hermanos. Notemos por qué no. De hecho, cuando comprendemos que estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, cambiará completamente la manera en que vivimos. Por ejemplo, cuando atravesamos una prueba, recordamos que no estamos solos. Estamos unidos a aquel que gobierna todas las cosas. Cuando somos tentados a pecar, entendemos que ya no pertenecemos al reino del pecado, pertenecemos a Cristo. Estamos unidos a Él. Cuando el mundo intenta definir nuestra identidad por nuestros logros, fracasos, profesión o pasado, recordamos que nuestra identidad está en Cristo. Cuando llega el sufrimiento o la persecución, sabemos que nuestra seguridad no depende de las circunstancias, sino de nuestra unión con Dios. ¿Notan cómo se torna práctico entender esta verdad espiritual? Incluso transforma la manera en que nos relacionamos con la iglesia. Ya no vemos a la congregación como el lugar al cual asistimos una vez por semana. La vemos como la familia de aquellos que, al igual que nosotros, están unidos al mismo Señor. Eso debería tener, hermanos, un impacto en nuestro trato con los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo me voy a levantar contra el hermano y murmurar de él, hablar mal, despreciarle, no perdonarle, ignorarle, si es alguien que
igual que yo, está unido al Padre y al Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo tratar con liviandad a alguien que Dios ha recibido, ha reconciliado consigo y ha unido a su Hijo? Cuando olvidamos, hermanos, quiénes son nuestros hermanos, comenzamos a relacionarnos según la carne, ¿no? Pero cuando recordamos que todos compartimos la misma unión con Cristo, aprendemos a tratarnos con humildad, paciencia, amor, gracia. Después de todo, la iglesia no es una reunión de gente perfecta, ¿no? Si fuera así, este lugar tendría que estar vacío. La iglesia es una familia de pecadores redimidos por el mismo Señor Jesucristo. Por eso la unidad de la iglesia no es algo que nosotros producimos, hermanos. Es algo que Dios ya creó en Cristo y que nosotros somos llamados a preservar. Pablo exhorta en nuestra carta a los Efesios que debemos procurar guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Quien entiende que su hermano está unido al mismo Cristo, encontrará cada vez menos razones para dividirse de él y muchas más para amarlo, servirlo y perdonarlo. Hermanos, Pablo va a dar muchas instrucciones en esta carta. Corregir algunas dudas, imperativos, cosas que tienen que obedecer y hacer, pero lo primero es lo primero. No se puede vivir para Dios si primero no se está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahí radica la seguridad del creyente, pero noto que también ahí radica la frustración de muchas personas. Algunos intentan agradar a Dios, intentan hacer las cosas que Dios manda, intentan obedecerle, y todo eso como que el envión les dura un tiempo. Luego se dan cuenta que no pueden, se desaniman y fracasan. ¿Por qué? Están intentando producir con sus propias fuerzas lo que solo puede brotar de una vida unida a Cristo. Y es imposible hacer eso. Imposible. Porque la vida cristiana no comienza con un esfuerzo, no comienza con reglas, no comienza con mandamientos a cumplir, comienza con una relación. Estás unido a Dios Padre. Y desde allí, todo lo que sigue, ¿no? Primero Dios une al pecador con Cristo por la fe, luego desde esa unión recién comienza un proceso de transformación y obediencia. Ese es el orden del Evangelio. Dios no nos acepta a nosotros porque le obedecemos. Al contrario, le obedecemos porque Él ya nos ha aceptado en Cristo. La obediencia no es la raíz de nuestra salvación, es su fruto. Por eso Pablo no empieza la carta diciendo, tesalonicenses, hagan esto o aquello. No. Antes de cualquier exhortación, les recuerda quiénes son. Una iglesia unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Su identidad precede a sus responsabilidades. Primero el indicativo de la gracia, después el imperativo de la obediencia. Y ese mismo orden deberíamos conservar nosotros también como iglesia. Nunca podremos vivir la vida cristiana si la entendemos como un conjunto de normas a cumplir para ganar el favor de Dios. Así lo intentan algunos, por eso el fracaso. Solo cuando descansamos en nuestra unión con Cristo, el Espíritu Santo produce en nosotros el deseo y el poder para obedecer. Como dijo Jesús, ¿no? Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacerlo. Aplicando entonces en esa misma dirección, encuentra, querido hermano, tu identidad en Cristo y no en otra cosa. Una vez le conté que hablaba con un hombre cuya identidad estaba en su trabajo. Cuando lo jubilaron de su trabajo, su vida se desmoronó, se vino hacia abajo. No encuentres tu identidad en las personas, ni siquiera en el pastor, ni siquiera en la iglesia, ni siquiera en la familia, ni siquiera en la salud, en los bienes materiales, en cualquier otra cosa que hoy está y mañana puede desaparecer. Jamás hagas eso.
Pregunto, ¿conociste alguna vez a un creyente cuya vida cambió radicalmente para mal y sin embargo permaneció firme en el Señor? Me refiero a alguien cuya salud se vino abajo, cuya economía se desmoronó, sufrió la pérdida de un ser querido. Tal creyente tenía motivos para derrumbarse, pero seguía confiando en el Señor, seguía congregándose, seguía adorando y seguía sirviendo con un corazón firme. ¿A qué se debe esto? ¿Descubrió algún secreto en la vida? ¿Aprendió 5 claves para mantenerse firme en las pruebas? La explicación es mucho más sencilla, hermano. Él encontró su identidad en Cristo y no en otras cosas, y aprendió a descansar en esa realidad. Cuando nuestra identidad está en aquello que puede perderse, la iglesia, en el pastor, en la familia, en la estabilidad, nosotros también nos vamos a desmoronar cuando perdemos esas cosas. Ahí estaba tu descanso. Pero si nuestra identidad está en Cristo, las circunstancias pueden cambiar sin que cambie el fundamento de nuestra vida. Podemos perder muchas cosas, pero no podemos perder a Cristo. Y si no perdemos a Cristo, no estamos perdiendo lo más importante. Por eso Pablo comienza recordando a los tesalonicenses quiénes son, antes de decirle cómo deben vivir. Algunos quieren vivir sin antes ser, quieren obedecer a Dios sin antes conocerle. Chocan con la pared, se frustran y no los hemos visto, hermano. Quien sabe que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, tiene un fundamento que ninguna prueba puede remover, ¿no? Está fuera de sí. En tercer y último lugar, un punto corto, una iglesia que vive bajo la gracia y la paz de Dios, ¿no? Termina el versículo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sean a vosotros según la versión. El versículo termina con un saludo. A simple vista parece una formalidad nada más, pero en realidad, hermanos, resume las bendiciones del Evangelio. En el mundo antiguo era común iniciar la carta con un saludo. Pablo también lo está haciendo acá, pero él toma esa costumbre y la llena del contenido del Evangelio. La gracia es el favor de Dios que no merecíamos y que Él ha impartido en Cristo. La paz es la reconciliación con Dios y la tranquilidad que brota de esa reconciliación. Toda iglesia saludable depende diariamente de ambas realidades: la gracia de Dios y la paz que provienen también de Él, ¿no? Ahora, no es casual que Pablo mencione primero la gracia y luego la paz. La paz con Dios nunca es el punto de partida, es el resultado de su gracia. Y observe otra vez la fuente de ambas bendiciones, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo coloca al Padre y al Hijo, juntos como el origen de la gracia y la paz que disfruta la iglesia. Notan que desde el primer versículo Cristo ocupa un lugar de honor allí junto al Padre, ¿no? Ahora, hermanos, la iglesia no solo nació por gracia, vive por gracia. Cada reunión, cada servicio, cada acto de obediencia, cada prueba que atravesamos dependen de que Dios continúe derramando su gracia y concediéndonos su paz. Nunca dejamos de necesitar aquello con lo que Pablo comienza su carta. Durante todo nuestro peregrinaje necesitamos la gracia de Dios y la paz que provienen también de esa gracia, ¿no? Su deseo y oración del apóstol por la iglesia es también la nuestra. Que Dios siga concediéndonos gracia para permanecer fieles y su paz para descansar en Él. Cualquier circunstancia que nos toque vivir, necesitamos la gracia de Dios y debemos clamar por eso, ¿no? Dame gracia, oh Dios, dame la paz que se desprende de tu gracia también para atravesar la prueba. Así que, ¿qué hace que una iglesia sea verdaderamente una iglesia? No es el edificio donde se reúne,
no es la cantidad de miembros que puedan tener, no es ni siquiera el tiempo que lleva establecido. A la luz de este versículo, una iglesia verdadera es un pueblo reunido por el poder del Evangelio, cuya identidad está en Dios Padre y el Señor Jesucristo, y que vive diariamente bajo la gracia y la paz de Dios. Qué bendición pertenecer a esa iglesia, reflejada en una iglesia local. Esa era la iglesia de los tesalonicenses. Una iglesia joven, perseguida, sin grandes recursos, pero rica en lo que realmente importa. Esa debe ser también nuestra oración, deseo y procura como congregación, ¿no? Que cuando las personas nos conozcan, no nos recuerden primeramente por el edificio, no nos recuerden por nuestros ministerios o nuestras actividades, sino porque somos una iglesia cuyo fundamento es el Evangelio, cuya identidad está en Dios Padre y el Señor Jesucristo, y cuya vida depende de la gracia y la paz de Dios. Y así sea, ¿no? Unas pequeñas aplicaciones para terminar. En primer lugar, hermanos, valoremos la iglesia local. Lo hemos visto. No la demos por sentado, ¿no? Cristo la compró con su sangre y ha querido que nuestra vida cristiana se desarrolle en el contexto de una congregación local. Amemos la iglesia local. Esta es la iglesia que el Señor te dio para amar. Sirvamos a la iglesia local. Suframos por la iglesia local. Comprometámonos con la iglesia local. Para el Señor la iglesia es importante. ¿Por qué no habría de serlo para nosotros? Segundo lugar, examinemos dónde está nuestra identidad. ¿Qué es lo que realmente nos define? Eso se notará cuando algo te sea quitado. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra salud, nuestra reputación, todas esas cosas, muchos los han experimentado, pueden cambiar de un día para otro. Te puede ser quitado absolutamente todo. Pero si estamos en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, tenemos un fundamento que ninguna circunstancia puede destruir. Examinemos dónde está nuestra identidad. Y finalmente vivamos cada día dependiendo de la gracia de Dios. Nunca, hermanos, superamos nuestra necesidad de su gracia, ni dejamos de necesitar su paz. La iglesia no solo comenzó por la gracia de Dios, continúa existiendo por esa misma gracia. Este es apenas el saludo de la carta, ¿no? Sin embargo, en poquísimas palabras, Pablo ya nos ha recordado quiénes somos. Cuando una iglesia entiende quién es, estará en condiciones de vivir como Dios quiere que viva. Esa será precisamente la carga de esta carta, ¿no? Una iglesia que, porque está en Dios, aprende a vivir para Dios, ¿no? Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por introducirnos a esta preciosa carta inspirada por tu Espíritu Santo, preservada para nosotros. Gracias, oh Dios, por el Evangelio. Queremos ser también una iglesia cuyo sostén, cuyos pilares es un Evangelio bíblico, creído, predicado, vivido también. Gracias por recordarnos o por llamarnos a esta identidad, estar en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Probablemente haya personas en este lugar que aún no tienen esa identidad, no han nacido de nuevo y no conocen al Señor. Oro para que corran a Cristo por la fe en arrepentimiento, para que tú les des vida. Y oro por los creyentes que a lo mejor han perdido de vista esa identidad que tenemos en ti, para que puedan estar seguros, descansando, confiando en tu soberanía y providencia. Y oro que nos impartas, oh Dios, continuamente tu gracia y tu paz a nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús.